Vamos a compartir la lectura de la Biblia, hermanos queridos y amigos. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer la Biblia. ¿Todos trajeron Biblia? ¿Sí? Muy bien. Sea en el celular, sea en papel. Es bueno que traigamos la Biblia, siempre que venimos, porque este es nuestro material de meditación de todos los domingos por la mañana. Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 1, leemos lo siguiente. Dice el Señor, esto fue dicho la noche en que fue entregado, en el aposento alto, donde celebraban la Pascua. Si nos situamos en el momento y en el lugar donde pasó esto, pasó la noche que fue entregado el Señor y pasó en el lugar donde estaban reunidos los discípulos exclusivamente, celebrando la Pascua. Entonces dijo el Señor en ese contexto, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y agregó, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios bendiga la palabra, hermanos, que hemos leído en esta mañana. Ustedes saben que en este año 2025 nos ha parecido bien desarrollar en las reuniones generales, las reuniones de estudio y en las reuniones de matrimonios y familia el tema de la venida de Cristo. Nuestro tema hoy es, en consonancia con lo que dijo el Señor, vendré otra vez. Este es el tema de hoy, hermanos. Vendré otra vez. Vamos a pensar hoy en esta promesa del Señor, dada donde dijimos, en el aposento alto, exclusivamente a los discípulos, y en el contexto de la noche en que iba a ser entregado para morir en la cruz por todos nosotros. Y yo quiero pensar, hermanos queridos, en tres aspectos de esta promesa. Primero, la promesa realizada. Segundo, la promesa reafirmada. Y tercero, la promesa recordada. Todo con para que tengamos una especie de mnemotecnia. Primero, la promesa realizada. Segundo, la promesa reafirmada. Y finalmente, la promesa recordada. Hemos leído, para pensar en el primer aspecto, cuando el Señor realizó, a esto se refiere la palabra realizar, realizó la promesa. Este pasaje que leímos, ya lo dijimos, pero lo vamos a reiterar, se encuadra en los acontecimientos sucedidos la noche que fue entregado y que Juan relata desde los capítulos 13 al 17. Si usted quiere estudiar todo lo que pasó esa noche, tome este mismo evangelio y lea capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Todos estos capítulos ocurrieron en el mismo escenario y en el mismo momento. Y usted va a ver que esto ocurrieron varias cosas en esa noche. Allí el Señor lavó los pies de los discípulos, San Juan 13. Allí el Señor anunció la traición de Judas, quien después se retiró de esa mesa. Aquí el Señor anunció la negación de Pedro. Y aquí el Señor les dijo, vendré otra vez. Anunció la promesa de su próxima venida. Ahora, ¿qué fue para los discípulos escuchar esto? Primero fue una promesa esperanzadora. Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón.
En definitiva, ¿qué quiere decir? No se altere, no se agite con una inquietud perturbadora. ¿Qué es lo que perturbaba? Que el Señor había anunciado que iba a dejarlos y que iba a morir. En ese contexto, un montón de pensamientos se golpeaban sobre ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ocurrir cuando Él no esté más al lado nuestro? ¿Cómo sigue nuestra vida? ¿Cómo nos van a mirar aquellos que hoy no nos hacen nada porque está el Señor? En fin, una serie de disquisiciones que uno podría asumir en este contexto. Y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. El contexto habla de un momento bisagra en la historia y en la experiencia personal de los discípulos. Cristo iba a la cruz y aparentemente ellos aún no estaban preparados para asumir esta realidad. Cristo iba a separarse de ellos, dejándoles esta promesa: vendré otra vez, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. En esta promesa Cristo afirma por lo menos dos cosas. Primero, que Él es Dios. Versículo 1. Creen en Dios, crean también en mí. Él se presenta, como en otros pasajes, como coigual con Dios. Y les dice, segundo lugar, voy a preparar lugar para ustedes. Esto es una referencia primero a la cruz, porque preparar lugar para nosotros implica pasar por la cruz. No hay lugar junto al Señor o en la casa del Señor si no pasamos por la cruz. ¿Queremos apropiarnos de esta promesa? Primero, tenemos que pasar por la cruz, donde Cristo murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Voy pues a preparar lugar. Implica primero pasar por la cruz. Él pasó por la cruz y después ascendió para preparar el lugar del cual Él les habló a los discípulos en esa noche tan especial. Voy pues a preparar lugar. Implica primero que hay que pasar por la cruz. Era la cruz que nos correspondía a nosotros. Era la cruz por la cual debíamos pagar por nuestros pecados. Sin embargo, Él fue primero a la cruz, ocupando nuestro lugar, sacrificándose por nosotros, para luego entonces preparar las moradas celestiales para que estemos para siempre con Él. Primera referencia a la cruz. Segunda referencia: voy pues a preparar lugar para vosotros. La referencia al lugar celestial. Dice allí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Algunos traducen la palabra morada como mansiones. No va a preparar el Señor una tienda de campaña para estar un ratito, sino un lugar de habitación permanente y un lugar que nuestra cabeza no puede imaginar. ¿Qué va a ser estar allá? ¿Y qué va a ser estar en la mansión que Dios prepara para aquellos que un día hemos creído en Él? Voy pues a preparar lugar, morada, mansión para nosotros. Es un lugar de residencia permanente. Y termina su promesa diciendo: vendré otra vez. Vendré otra vez. Dice: y os tomaré a mí mismo. La referencia que hace el Señor tiene que ver con este aspecto de su venida. La venida para buscar a aquellos que hemos creído en Él. Y lo que la Biblia menciona como el arrebatamiento de la iglesia. La venida de Cristo tiene dos aspectos. Un aspecto invisible al mundo, que es este, y un aspecto visible al mundo, del cual vamos a leer en los pasajes subsiguientes. En este primer aspecto, Cristo viene exclusivamente a llamar a aquellos
que hemos creído en Él, lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia, y del cual habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si usted quiere estudiar estos temas, tiene que ir a esos dos pasajes bíblicos. La venida no visible del Señor. Y después habla la palabra de la venida visible, donde todo ojo le verá, cuyo propósito es reinar en el mundo y juzgar al mundo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando uno estudia este tema, tiene que pensar en estos dos aspectos. La venida de Cristo tiene dos aristas. La primera es la venida por los suyos. El mundo no lo va a ver, pero el mundo se va a extrañar porque va a faltar gente. De repente, vos estás hablando con alguien y ese alguien no está. De repente hay uno cortando el pasto y se quedó la máquina sola. El mundo no ve al Señor, pero el mundo advierte que algo pasa y que algunos ya no están. ¿Qué explicación da el mundo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la venida de Cristo, que la iglesia espera que nosotros esperemos, es esta. Esperamos que Él nos llame. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto esperamos nosotros. Para que donde el Señor está, nosotros también estemos. Esto es la consumación de la fe. Creemos en el Señor para ser salvos y para estar con Él. Y esto es lo que Juan capítulo 14 enseña en este discurso del Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Usted y yo, o vos y yo que creemos en Cristo, esperamos esto. No esperamos el fin del mundo, no esperamos que la gente cambie, no esperamos que todos seamos mejores, esperamos a Cristo en esta manifestación para estar para siempre con Él. ¿Es esta una esperanza entonces, en primer lugar, esperanzadora? ¿Es esta, en segundo lugar, una promesa consoladora? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto era glorioso aquel lugar, la presencia de Cristo. Más allá de las moradas, más allá del cielo, más allá del contexto, lo que hará glorioso el lugar es la presencia de Cristo. Estar con Él. Esto es, como dijimos antes, el fin de nuestra fe. Nos sale del lugar de gloria donde habitaremos, pero lo más maravilloso va a ser estar con Él, donde yo estoy. En Juan capítulo 17, Cristo afirmó lo siguiente en su oración: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Esta es una esperanza consoladora. Estaremos donde Él está y donde Él quiere que estemos. Y qué maravilloso será no solamente el lugar, sino la presencia con la cual habitaremos. Donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Cuán reconfortante, hermanos queridos, es esta promesa. En medio de las pruebas de la vida presente, en medio del conflicto, del dolor, de la incomprensión, saber que pronto estaremos con Él, porque Él quiere estar con nosotros. Es esta una esperanza consoladora. Primero, una esperanza esperanzadora. Segundo, una esperanza consoladora, o una promesa consoladora, perdón. Y tercero, una promesa transformadora. 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Se refiere al dormir de la muerte, pero todos seremos transformados. El verso 52 de 1 Corintios 15 lo describe como un momento en el cual los muertos serán resucitados en Cristo y nosotros seremos transformados. Y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Una
promesa transformadora. 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de lo mismo. Y allí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y agrega el apóstol Pablo a una iglesia que estaba con dudas. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Qué hermoso pensar, hermanos queridos, en esta gran verdad y en esta gran promesa. La promesa realizada por el Señor es una promesa esperanzadora, es una promesa consoladora, pero además es una promesa transformadora. Transitamos un mundo conflictivo. Transitamos un siglo XXI con un montón de dudas y de incertidumbres. Pero aquellos que creemos, transitamos aferrados a esta promesa esperanzadora, consoladora y transformadora, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Es esta tu esperanza, querido amigo que nos visitas? ¿Qué estás esperando de la vida? ¿Estás esperando que venga un político con carácter para que todo mejore? ¿Estás esperando que la gente sea más buena y haya amor y paz? Nosotros esperamos a Cristo, porque sabemos que todo lo demás no va a ocurrir. El mundo no va a mejorar, la Biblia dice lo contrario. La gente no va a ser más buena, la Biblia dice lo contrario. Esperamos a Cristo para estar para siempre con Él. Quiera Dios que esta sea tu esperanza también, habiendo creído en Cristo como tu Salvador personal y dejando a sus pies la carga de tus pecados. Primero, la promesa realizada. Segundo, la promesa reafirmada. Vamos a ver Hechos capítulo 1, hermanos queridos, en esta mañana para mirar este punto. La promesa reafirmada. Hechos 1, 9 al 11. Unas páginas pasando Juan, está Hechos, ahí nomás. Y leemos en el versículo 9 la siguiente expresión. Hechos 1, del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos al Señor, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. La promesa reafirmada. El escenario tiene que ver con la ascensión del Señor Jesucristo, ya resucitado, ante la mirada de los suyos. Y la promesa hecha por los seres celestiales: este mismo Jesús que fue arrebatado al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y acá está el otro aspecto de la venida de Cristo. Dijimos que la venida de Cristo tiene dos aspectos. El primero, Juan 14, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. El segundo, Hechos 1, cuando el Señor así vendrá, como le vieron ir al cielo, todo ojo le verá. Cuando Él venga físicamente para reinar y para juzgar. No quiero ir más adelante en el tema porque esto será materia de estudio de los sábados durante el año 2025. Así que si usted quiere saber más, venga los sábados del cuarto sábado 2025 y se va a enterar un poquito más. No quiero apabullar con tanta cosa, pero yo quiero que nos quedemos con este concepto. Primero, vendré otra vez, dice Cristo. Y esto encierra estos dos conceptos: el arrebatamiento de los creyentes y, en segundo lugar, la venida física de Cristo, al cual hace referencia este pasaje de Hechos capítulo 1.
Ahora quiero mirar solamente dos detalles en este pasaje que leímos. Aquellos varones celestiales, aquellos varones con vestiduras blancas, dijeron, este mismo Jesús, así vendrá. Primero, este mismo Jesús. El mismo que fue crucificado y rechazado. El mismo descrito por Isaías como varón de dolores, experimentado en quebranto. El mismo que se sentó entre los muertos luego de 3 días y apareció a muchos. Este mismo Jesús, y no otro, es el que lo verá. Y dice la palabra que todo ojo le verá. El mismo Jesús, el mismo Jesús. Todos habrán de ver a este mismo Jesús. Lamentablemente para el mundo de aquel momento verán al Señor, que luego habrá de juzgarles. Ya habrá pasado el tiempo de la gracia, ya habrá pasado el tiempo para ser salvos como somos hoy. La expectativa del mundo de aquel entonces es que le verán, comprobarán su deidad, comprobarán su poder, reinará por 1000 años, así dice la Biblia. Habrá un tiempo como nunca se vivió en el devenir de nuestra era. Pero después de ese tiempo, los hombres se rebelarán otra vez contra este mismo Jesús. No me voy a extender más sobre esto, pero sí decir que aquí hay una promesa reafirmada. Este mismo Jesús, el de la cruz, el del dolor, el rechazado, el resucitado, este mismo Jesús vendrá. Y dice también la expresión del libro de los Hechos, este mismo Jesús, así vendrá. Una promesa que habrá de concretarse y que aquellos seres celestiales se encargaron de reafirmar lo dicho por el Señor en el aposento alto. Este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta promesa debería impulsarles a ellos a compartir el Evangelio, porque Cristo vuelve. Y debería comprometernos a nosotros hoy, siglo XXI, porque Cristo vuelve. Y entendemos que viene pronto. Apocalipsis 21 dice, he aquí, yo vengo pronto. Uno dice, bueno, pero pasó tanto tiempo, yo vengo pronto. Y esta concientización de que Él viene debería motivarnos a ocupar nuestro tiempo en aquellas cosas en las cuales el Señor quiere que nos ocupemos. No digo que dejemos de trabajar, de estudiar, no digo eso. Digo que procuremos ser conscientes de esta realidad para compartir con otros en el tiempo que Dios nos dé el mensaje del Evangelio. ¿Cómo hacer para que cuando Él venga nos tome para estar con Él? Bueno, creyendo en Él. Y hay un montón de gente que no cree y otro montón de gente que ignora estas cosas. Y nosotros que las sabemos, muchas veces dormimos en el plácido sueño de las cosas de acá, que son válidas, que son lícitas, pero que nos sumen muchas veces en un dormir profundo. Y no nos ocupamos en hablarles a aquellos que aún no conocen a Cristo para que lo conozcan. La promesa reafirmada. Y en tercer lugar, voy a hablar brevemente de la promesa recordada. No quiero ocupar mucho tiempo, vamos a leer en 2 Pedro capítulo 3, hermanos. Y terminamos. 2 Pedro capítulo 3, la promesa recordada. El apóstol Pedro,
uno de los discípulos, escribe cerca de su martirio. Pedro iba a morir después de escribir esta carta. Y en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Lo leemos brevemente, hermanos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes fueran sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando son sus propias pasiones, sería la palabra concupiscencia, sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La promesa recordada. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El mundo en el cual vivimos nos enfrenta con este peligro, el de olvidar. Por eso Pedro escribe a los hermanos, escribo esto para que tengáis memoria de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y no ser confundidos. En primer lugar, hermanos, somos llamados a recordar y no olvidar. Esto es lo que surge de la expresión que escribe Pedro en esta última carta, donde, entre otras cosas, es para leerla toda, habla de la proliferación de doctrinas distintas, extrañas, que presentan a un Dios que no es el Dios en el cual creemos y que presentan variables que no son las que la Biblia maneja. Bueno, Pedro habla de estas cosas y dice, hermanos, tenemos que tener memoria, porque la estrategia satánica es la del olvido y la del restar importancia a la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos, que vivimos tiempos donde se le resta importancia a la palabra de Dios? Bueno, esto es lo que hace el diablo. Resta importancia. Mejor lee a filósofos contemporáneos. ¿Para qué leer la Biblia? Dicen muchos. ¿Para qué detenernos en filosofías antiguas? Y entonces nos instan a abrevarnos, a tomar de otras fuentes. Y hay una pila de libros que hablan de otras cosas. Bueno, ayer yo fui a correr. Sí, todavía corro, un poquito, no como antes, pero todavía corro. Y mientras iba dando la vuelta, había en un lugar del pastito un muchacho joven y una mujer 50 y pico de años. ¿Qué hacía el muchacho? Le tiraba las cartas. Y le hablaba de que el futuro está en las cartas. Bueno, yo di 3 vueltas, 4 vueltas, y seguían las cartas, tuc, 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 y la mujer estaba conmocionada por las cosas que este muchacho le decía y por las figuras que en las cartas aparecían. Hoy es más fácil creer en las cartas que creer en la Biblia. ¿De dónde salen las cartas? De filosofías antiguas, de hechos de la magia y no de la realidad. El mundo apela al pensamiento mágico y abandona la palabra de Dios. Y esto fue lo que yo asistí ayer cuando iba a correr. Otro día que fui a correr, porque voy de vez en cuando, estaban las chicas haciendo yoga, ahí en el pastito, en la sombrita. Y entonces hablaba la chica, la que era la instructora, de que hay que sacar las energías. Y estaban todos ahí con la mano para arriba, con los ojos cerrados. ¿Y eso de dónde sale?
Bueno, no sale de acá. Es lo que el hombre elige para olvidar y apartarse de lo que Dios dice. No estoy en contra del ejercicio, que me parece bueno. Sí estoy en contra de lo que conlleva el ejercicio, una filosofía que aleja de Dios. Aleja de Dios. Hermano, haga el ejercicio, no hay ningún problema, pero cuidado con la filosofía. Porque la filosofía, atrae el ejercicio, aleja de Dios. Entonces Pedro escribe, para que tengáis memoria de las cosas escritas antes y no nos vayamos por otro camino, restar importancia. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Primero, somos llamados a recordar y a no olvidar. Y segundo, somos llamados a no ignorar. Primero recordar, no olvidar. Y segundo, llamados a no ignorar. Dice la palabra que en estos postreros tiempos vendrán burladores que negarán la eficacia de las promesas de la palabra de Dios, andando según sus propias pasiones. Mensajes pasionales, mensajes que apelan al sentimentalismo, pero no apelan a la conciencia y al corazón cargado con el pecado. Esto es lo que vemos hoy. Mucho mensaje pasional, mucho mensaje con contenido mágico, mucho sentimentalismo, mucho llanto, pero poca apelación a la conciencia cargada con el pecado que es necesario erradicar. Y acá hay una actitud soberbia, de sorna. Esto decían, ¿dónde está la promesa? No pasa nada. ¿Cuánto hace que se prometió esto? Y se murieron todos, ahora se mueren los apóstoles y no pasa nada. Y esto inquietaba a la iglesia en aquel momento, como inquieta también hoy a muchos que ven que el mundo sigue igual y nunca pasa nada. Pero dice el apóstol Pedro, escribiendo, y termino con esto, estos ignoran voluntariamente, dice el versículo 5, que las cosas fueron hechas en el tiempo antiguo por la palabra de Dios. Y así también la tierra, que fue creada por el agua y el agua subsiste. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí decir que Pedro nos lleva a pensar en lo que pasó en tiempos muy remotos, en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan del tiempo de Noé? Génesis capítulo 6 al capítulo 8 narra la historia con detalle de Noé y del juicio de Dios. Cosas que estas personas ignoraban voluntariamente. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Dice el capítulo 6 de Génesis que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran solamente y de continuo el mal. Y dijo Dios en su corazón, raeré sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, porque no soporto más su pecado. Y mirando aquella generación, halló a Noé como un hombre justo, un hombre que buscaba a Dios. Y le reveló a Noé sus planes. Voy a destruir el mundo por el agua. Ustedes saben que 3/4 partes de la tierra es agua. Así que Dios utilizó un elemento conocido para destruir la tierra. Nunca había llovido en aquel tiempo. La tierra se regaba con el vapor que subía de la misma tierra y así se mantenían las plantas, los animales tenían su comida, etcétera, etcétera. Entonces Noé empezó a hacer una gran embarcación. Y la gente preguntaba, ¿qué haces, Noé? Bueno, estoy haciendo un arca porque Dios me dijo que iba a llover. Y bueno, y esto era motivo de burla, constante burla. Fueron 120 años
el tiempo en el cual el arca se construyó, 120 años. Así que imaginamos, hoy pasó Josecito, que tiene 15 años, y vio el arca, che, ¿qué hace este? Y un barco. Ahora Josecito tiene 55 años y pasa con el hijo. ¿Qué es, papá? Y este de Noé, mira, cuando yo era chico como vos, estaba haciendo un barco y dice que iba a llover y que no pasa nada, no pasa nada. Y después vino Ramiro, y después vino generaciones, 120 años. Y el arca iba creciendo. Y dice la Biblia que en determinado momento Dios cerró la puerta del arca. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas y llovió 40 días y 40 noches. Y el agua superó los picos máximos de los montes conocidos en aquel tiempo y pereció toda forma de vida, de hombres y de animales. Solamente se salvaron los que tenían el arca. ¿Cuántos eran? 8. 8 personas. El resto eligió no creerle a Dios. El resto eligió decir, no pasa nada. No pasa nada. Esto es una filosofía más. No pasa nada. Queridos amigos, queridos hermanos, vendré otra vez. No pasa nada. Cristo viene. Cristo viene. Prepárate. Prepárate. ¿Cómo me preparo? Dando crédito a la palabra de Dios. Creyendo lo que Dios dice. Porque su palabra es palabra de Dios. Es palabra eterna. Es palabra que no erra. Y es palabra de vida, de paz y de consuelo. ¿Qué haces esta tarde, esta mañana, perdón? ¿Qué vas a hacer? ¿Unirte al coro de los no pasa nada? ¿Unirte al coro de aquellos que dicen no, esto no pasa a mayores? Dice Dios que el mundo fue destruido por el agua y nunca más Dios destruirá el mundo por el agua. Pero acá Pedro dice que el mundo que nosotros conocemos va a ser destruido por el fuego. Después léanlo, 2 Pedro más adelante. Por el fuego. No sé cómo será. Liberación del poder del átomo, no sé cómo será. Conflagración mundial, el fuego destruirá lo conocido. Y el mundo donde no pasa nada, también dejará de ser. Ante esta realidad, ¿qué vamos a hacer? Cree en Cristo y serás salvo y libre de la eterna condenación y del eterno juicio de Dios, que caerá sobre la humanidad del no pasa nada. Vendré otra vez, vendré otra vez. Sublime promesa del Señor, sublime palabra que nosotros esperamos. El Señor viene y viene pronto. Sus promesas habrán de concretarse. Sus juicios se ejecutarán. Seamos de aquellos que le esperan para morar en sus gloriosas mansiones. Vende otra vez. ¿Cuál es la expectativa que nos mueve en esta mañana? Bueno, sea la expectativa de la pronta venida de Cristo. Él vino una vez en relación con el pecado para salvarnos y aparecerá por segunda vez, dice la Biblia, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dios quiera que en ese día estemos todos nosotros, porque le esperamos, porque creemos y porque entendemos que su palabra es verdad. Huyamos del no pasa nada, escapémonos de la incredulidad, creamos en Cristo para ser salvos de una eterna y segura condenación. Vamos a terminar nuestra reunión, vamos a orar al Señor, ya es 1:05, así que terminamos. Pero mientras oramos, yo quiero que usted piense o que vos pensés en esta promesa de Cristo. A lo mejor nunca la escuchaste, o a lo mejor la escuchaste y nunca la tuviste en cuenta. Vende otra vez, y vende otra vez. Cristo viene y es necesario
que creamos en Él, para ser de aquellos que ocupen estas mansiones maravillosas que Él prepara para aquel que le ama. Ponnos de pie y terminamos orando a nuestro Dios. Agradecemos, Padre, haber compartido en esta mañana tu palabra y haber leído esta promesa maravillosa dada por el Señor la misma noche en que iba a morir, en que fue entregado. Él dijo, vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ante la pregunta de los discípulos de cómo es esto, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Concretar esta esperanza maravillosa, disfrutarla y anticiparla tiene que ver con una decisión personal de cada uno en esta mañana. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos, Padre, en esta mañana para que haya entre nosotros personas que vayan a ti, Padre, a través de Jesucristo, creyendo en Cristo como Salvador personal, arrepintiéndose genuinamente de sus pecados, para que la sangre de Cristo lave, limpie y quite todo aquello que impida que nos acerquemos a ti. Vendré otra vez. Padre, esperamos esta promesa maravillosa. Esperamos ser arrebatados para estar para siempre contigo. Esperamos, Padre, gozar de tu presencia por toda la eternidad. Y deseamos, Padre, tomar esta decisión que nos permita apropiarnos de esta maravillosa esperanza. Bendice a los presentes, Padre. Anima a la iglesia en estos últimos tiempos donde hay burladores, donde somos objeto de rechazo muchas veces porque creemos en tu palabra y bueno, tú conoces, Señor, todo lo que ocurre cuando nos identificamos contigo. Pero oramos para que nos animes a poder compartir con otros este glorioso mensaje y permitir que otros lleguen a este bendito conocimiento. Y si hay entre nosotros que no conoce a Cristo, oramos para que este sea el momento, la oportunidad donde pueda recapacitar, aceptar a Cristo y tener paz y perdón por la eternidad. Bendice tu palabra, Padre, oramos a ti para que tú lo apliques en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.